Una vez más con ustedes, amigos, en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo soy Isabel Díaz Monsalve con la información de la Iglesia para ustedes. Estos son los titulares. Polonia ofrece salvar estatua de San Juan Pablo II, cuya cruz ordenaron retirar en Francia. El Papa Francisco recibió a los obispos de Paraguay en el Vaticano. El Papa Juan Pablo I ya es venerable. Iniciamos el noticiero contándoles que luego de que se ordinara en Francia retirar la cruz de una estatua dedicada a San Juan Pablo II, la primera ministra de Polonia ofreció acoger el monumento en su país para salvarlo de la secularización del Estado francés. El 25 de octubre, el Consejo de Estado de Francia ordenó al municipio de Ploermel retirar la cruz de la estatua dedicada al Papa Juan Pablo II en un plazo de 6 meses, porque contradice con la ley promulgada en 1905 sobre la separación entre la Iglesia y el Estado. Esta norma prohíbe la instalación de símbolos religiosos como emblema en los monumentos o en cualquier espacio público, y solo se permite en lugares de culto, cementerios o museos. Ante esto, la primera ministra polaca, Beata Szydło, dio a conocer que han propuesto transferir el monumento a Polonia, si así lo acuerdan las autoridades francesas y la comunidad local. Asimismo, Szydło destacó que Juan Pablo II es símbolo de la Europa cristiana unida y agregó que la dictadura de lo políticamente correcto y la secularización del Estado se dirigen a aterrorizar la vida cotidiana de los europeos. El monumento de bronce mide 8 metros de alto y fue instalado en el 2006. En otras noticias, para la Iglesia Católica es muy importante el diálogo interreligioso. Por ese motivo, el Papa Francisco promovió el encuentro y la reflexión con la autoridad más importante de los sunitas, quien por tercera vez visita el Vaticano. El Santo Padre ha tenido un nuevo encuentro con el gran imán de Al-Azhar, Ahmed Al-Tayeb, en el Vaticano. Este hecho muestra las buenas relaciones entre la Santa Sede y la principal institución sunita, sobre todo después de la visita que el Papa Francisco efectuó el pasado mes de abril a Egipto, donde estuvo acompañado en todo momento por el gran imán. Allí, en uno de los discursos pronunciados, el pontífice condenó duramente el uso de la religión para fines terroristas y aseguró que la violencia es la negación de toda auténtica religiosidad, ya que Dios es santo y Él es Dios de la paz. Anteriormente, en el año 2016, el imán acudió al Vaticano y este encuentro originó que una delegación del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso llegara al Cairo para retomar un camino conjunto de reflexión. Ahora nos enlazamos con Álvaro de Juana, quien nos tiene más noticias del Papa. Adelante, Álvaro. Pues ya nos lo había avisado hace unos días, el Papa ha dado inicio a un nuevo ciclo de catequesis sobre la Santa Misa que desarrollará aquí en cada audiencia general en la Plaza de San Pedro los miércoles. En la primera ha explicado las razones que le han llevado precisamente a elegir este tema y recordó como uno de los objetivos fundamentales y principales del Concilio Vaticano II fue alentar la formación litúrgica de los fieles. El Concilio Vaticano II alentó la formación litúrgica de los fieles, porque la Iglesia vive siempre de la liturgia y se renueva gracias a ella. Por eso intentamos conocer mejor este gran don que Dios nos ha dado con la Eucaristía, en la que Cristo se hace presente para que participemos de su pasión y muerte redentora. Álvaro, ¿y qué consejo dio el Papa en la audiencia? En más de una ocasión hemos comprobado cómo el Papa no tiene pelos en la lengua y cuando tiene la oportunidad lanza alguna que otra advertencia o denuncia ciertas situaciones. Esta vez también lo hizo, dijo sentirse entristecido cuando al celebrar misa ve que en la plaza o en la Basílica de San Pedro son muchos los fieles sacerdotes e incluso obispos que agarran sus celulares, los sacan de los bolsillos y comienzan a hacer fotografías. El Papa dijo que la misa no es un espectáculo y si os parece vamos a escuchar exactamente cuáles fueron sus palabras. Perché si legano e che c'entrano? Porque en un cierto momento el sacerdote que preside la celebración dice, levantemos el corazón. No dice, levantemos nuestros celulares para hacer una fotografía. No, eso es algo muy feo. Y les digo que a mí me da mucha tristeza cuando celebro aquí en la plaza o en la basílica y veo tantos celulares levantados, no solo de los fieles, también de algunos sacerdotes y también obispos. Por favor, la misa no es un espectáculo, es ir a encontrar la pasión y la resurrección del Señor. Por eso el sacerdote dice, levantemos el corazón. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden, nada de celulares. Ricordatevi, niente telefonini. Lo dejamos de momento aquí, volvemos con más en el próximo noticiero. Informó para EWTN Noticias Álvaro de Juana.
Gracias, Álvaro. Por otro lado, el pontífice recibió en el Vaticano a los obispos de Paraguay presentes en Roma para la visita ad limina. El Santo Padre recibió en el Palacio Apostólico a los 19 obispos paraguayos encabezados por Monseñor Edmundo Valenzuela, arzobispo de Asunción y presidente de la Conferencia Episcopal Paraguaya. En la audiencia, los purpurados tuvieron la oportunidad de describir al Papa la situación de la Iglesia en Paraguay, explicarle sus retos y los detalles de su labor apostólica 2 años después de la visita del pontífice a este país en julio del 2015. Por su parte, el Santo Padre recordó a los jóvenes paraguayos y solicitó a los purpurados que se siga trabajando en las comunidades para producir muchos frutos. Asimismo, el Papa Francisco pidió de manera especial que cuiden el tesoro que es la Virgen de Cacupé y que se haga todo lo posible por incentivar esa devoción y amor por la Madre. En el encuentro, que duró más de 2 horas y media, los prelados aprovecharon para entregarle al pontífice regalos tradicionales del país. En declaraciones a EWTN Noticias, Monseñor Edmundo Valenzuela, presidente de la Conferencia Episcopal de Paraguay, comentó de algunos consejos que les hizo el Santo Padre sobre el trabajo pastoral con los jóvenes y los indígenas. Escuchemos. Nos ha dicho la importancia de preparar pequeños proyectos de formación profesional para estos jóvenes, que les capacite para afrontar dignamente su vida y ganarse el pan de todos los días. De hecho, hizo una mención de cómo algunas instituciones educativas, sobre todo religiosos, están trabajando en este campo. Luego hemos pasado a hablar sobre la problemática indígena. Nos interesaba precisamente todo el tema de la inculturación de la fe. Y de ahí el Papa nos ha dicho de la necesidad de hacer un largo proceso, presentando siempre como propuesta el Evangelio. Hemos hablado sobre la falta de agentes pastorales y sobre todo de sacerdotes en las pequeñas y muchas numerosas comunidades indígenas. Y de ahí entonces el Papa nos hizo mención de que se está preparando un sínodo amazónico para poder tratar sobre todo el tema indígena y la evangelización de los indígenas. Y en este contexto de la visita ad limina de los obispos de Paraguay se realizó la presentación de la imagen de la Virgen de Cacupé en los Jardines Vaticanos. Veamos. Los Jardines Vaticanos tienen una nueva imagen mariana. Se trata de un mosaico de la Virgen de Caucopé, patrona de Paraguay, que fue entronizada por el arzobispo de Asunción, Monseñor Edmundo Valenzuela. A la ceremonia también asistió el presidente de la República de Paraguay, Horacio Manuel Cartes, y el gobernador del Estado de la Ciudad del Vaticano, Cardenal Giuseppe Bertello. Tras la inauguración del mosaico, el presidente de Paraguay dio las gracias a las autoridades vaticanas por el privilegio de contar en sus famosos jardines con una imagen de Nuestra Señora de los Milagros de Caucopé, representada en un delicado mosaico. El mandatario destacó además que la Virgen de Caucopé constituye la advocación mariana más querida y venerada por todos los paraguayos. Los Jardines Vaticanos también recibieron la plantación de 2 árboles del apacho, el árbol nacional de Paraguay. La Congregación para la Causa de los Santos reconoció hace poco con voto unánime las virtudes heroicas del Papa Juan Pablo I. 3 días después, el Papa Francisco firmó el decreto que reconoce sus virtudes, convirtiéndolo en venerable. La sesión de los cardenales y obispos de la Congregación para la Causa de los Santos votó el pasado 6 de noviembre de manera unánime por el reconocimiento de las virtudes heroicas de Juan Pablo I, conocido también como el Papa de la Sonrisa. Tras esto, el sumo pontífice firmó el decreto que reconoce sus virtudes heroicas, convirtiéndolo de este modo en venerable para la Iglesia Católica. Se sabe que el apositio, documento que recoge las pruebas que demuestran la heroicidad de virtudes y fama de santidad, está compuesta por 5 volúmenes de 3.600 páginas. Con la aprobación del decreto que declara venerable a Juan Pablo I, se abren las puertas para la beatificación del fallecido pontífice, si se le reconoce un milagro atribuido a su intercesión. Albino Luciani, conocido como el Juan Pablo I, nació el 17 de octubre de 1912, fue elegido papa el 26 de agosto de 1978 y falleció 33 días después, siendo su pontificado uno de los más breves de la historia de la Iglesia. Asimismo, fue el primer pontífice nacido en el siglo XX y el último papa italiano hasta el momento.
La santidad está hecha de gracias correspondidas y, como vemos, Isabelita, a lo grande en las vidas de los papas de los últimos siglos, varios de los cuales ya son al menos beatos, si no santos reconocidos, y algunos ya venerables, o sea, en espera del milagro con el que Dios confirma la santidad en sus vidas. Eso es cierto, Eddie. Por eso nosotros ahora tenemos la misión de rezar por el Papa Emérito Benedicto XVI y por el Papa Francisco por su misión. Por otro lado, en Myanmar, más de 600.000 musulmanes de la etnia rohingya abandonaron sus hogares para refugiarse en el país vecino de Bangladesh y así huir de la persecución emprendida por las autoridades del país como respuesta a un ataque terrorista. Desde el 25 de agosto del 2017, más de 600.000 musulmanes de la etnia rohingya en Myanmar se han dirigido a la frontera con Bangladesh para huir de la violencia en su país. Esta grave crisis de refugiados comenzó luego de que las fuerzas de seguridad de Myanmar realizaran las llamadas operaciones de limpieza como respuesta a los ataques terroristas perpetrados contra puestos de avanzada de la policía y del ejército por parte del grupo guerrillero Ejército de Salvación Rohingya de Arakan. Esta campaña de limpieza étnica ha incluido la quema de aldeas y una serie de violaciones a los derechos humanos que obligó a los rohingya a buscar asilo en la vecina Bangladesh, donde miles se encuentran hacinados en campos de refugiados, como es el caso de Said Amin, quien junto a su familia escapó de Myanmar durante 16 días para cruzar la frontera y sentirse a salvo. Aquí está muy lleno, pero al menos podemos dormir en paz. De vuelta en casa había espacio, pero no estábamos seguros. Estábamos escondidos en el bosque y cuando llegamos a la frontera, tuvimos que pagar mucho dinero al bote para que nos llevara a Bangladesh. En Myanmar, el 74% de la población es budista, mientras que los rohingya representan cerca del 4%. Por este motivo, son rechazados y tratados como extranjeros. Asimismo, la mayor parte de los rohingya son musulmanes de la rama suní, aunque debido a su aislamiento y al contexto en el que se han desarrollado, poseen una serie de elementos religiosos que han provocado el rechazo de otras comunidades islámicas. Como se sabe, del 27 de noviembre al 2 de diciembre, el Papa Francisco realizará un viaje apostólico a Myanmar y Bangladesh. Ante esta crisis, el pontífice se ha mostrado en contra de la persecución que sufre esta minoría musulmana y en numerosas ocasiones ha pedido el respeto a sus derechos. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero no se muevan porque al volver, escritor con síndrome de Down impactó con su mensaje al Congreso de los Estados Unidos. Conmovedor video muestra a los abuelos como parte fundamental de la familia. Ya volvemos con más información aquí en EWTN Noticias. Seguimos con más noticias. Un escritor con síndrome de Down impactó al Congreso de Estados Unidos con un mensaje que ha dado la vuelta al mundo. Escuchemos. En el marco de una comisión sobre investigación científica, Frank Stephens, un escritor y portavoz de la Global Down Syndrome Foundation, tuvo hace unos días una comparecencia en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Durante su discurso ofreció 3 argumentos para quienes cuestionan el valor de las personas con esta condición. El primero es que son un regalo médico a la sociedad, un plan para la investigación médica sobre cáncer, Alzheimer y trastornos del sistema inmunitario. En segundo lugar, Stephens recoge el resultado de un estudio realizado en la Universidad de Harvard que muestra cómo las personas con síndrome de Down, sus padres y hermanos, perciben su vida con un grado de felicidad mucho mayor que la media. Mientras que el tercer argumento es que le dan al mundo la oportunidad de pensar sobre la ética de elegir qué personas merecen una oportunidad de vivir. Más adelante, el escritor enfatizó que no se siga el ejemplo de Islandia o Dinamarca, donde recientemente se conoció que al 100% de las personas a las que se les detecta síndrome de Down en su desarrollo intrauterino se les impide nacer mediante aborto. Por ello pidió que en Estados Unidos se sigan respuestas, no soluciones finales. En Venezuela, el arzobispo de Caracas advirtió que el camino que sigue el actual gobierno dirige al país a la ruina. Por eso alentó a diseñar estrategias democráticas. En una entrevista en el diario venezolano El Nacional,
el arzobispo de Caracas, cardenal Jorge Oroza, lamentó el continuo deterioro de la situación en Venezuela y expresó que la crisis económica se profundiza con las medidas gubernamentales, mientras que la hiperinflación alcanza niveles impensados. El purpurado señaló también que la delincuencia en el país tiene estados críticos y que se agrava la crisis política por la persecución. Ante este panorama, manifestó que el gobierno, en vez de afrontar eficientemente los problemas, refuerza las amenazas hacia la oposición, confisca bienes y afianza los controles y el monopolio. Asimismo, agregó que ha aumentado la desnutrición infantil y las enfermedades erradicadas en la década de los años 50 han vuelto, como el paludismo, la tuberculosis y la difteria. Por eso, el purpurado alentó a las fuerzas políticas opositoras y al régimen de Maduro a unirse y diseñar estrategias democráticas para impedir que aumente la crisis en el país. Muchos medios de comunicación en el mundo y grupos activistas del lobby gay han dicho desde hace años que la Iglesia Católica discrimina a las personas homosexuales y las priva de sus derechos. ¿Pero realmente eso es cierto? Para conocer la verdad de la postura de la Iglesia Católica en este tema, conversamos con el padre Mario Arroyo, doctor en filosofía y autor del libro La Iglesia y los homosexuales, un falso conflicto. Adelante con el informe. La Iglesia Católica y los homosexuales han sido erróneamente representados por los medios de comunicación como dos grupos antagonistas irreconciliables que están en pelea. Así lo afirmó el padre Mario Arroyo Martínez Fabre, doctor en filosofía por la Pontificia Universidad Santa Cruz en Roma. En su libro La Iglesia y los homosexuales, un falso conflicto, el sacerdote explica que la Iglesia sí se preocupa por las personas que tienen atracción hacia su mismo sexo, y eso está en su doctrina, como en la práctica, porque los acoge y hace un esfuerzo por comprenderlos. La Iglesia lo que dice, los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados, pero es juzgar un acto, no a la persona. Y la persona es mucho más que los actos que realiza o que las inclinaciones que tiene, y ver a una persona solo por sus inclinaciones sexuales es reductivo. O sea, un homosexual antes de ser homosexual es un hijo de Dios. Si la enseñanza de Jesucristo no es de mínimos, es de máximos, y es una enseñanza de santidad. Y a todos nos cuesta, es decir, al homosexual le costará pues, abstenerse de sus relaciones homosexuales, como al enamorado le costará trabajo abstenerse de relaciones con su enamorada, como al casado le costará trabajo vivir la sexualidad sin cegar las fuentes de la vida o sin sacarle la vuelta a su mujer con la secretaria que es 20 años más joven. Es decir, o como al sacerdote le costará trabajo vivir el celibato. Es decir, la vida cristiana es lucha. En ese sentido, el padre Arroyo precisó que no le haría bien a las personas con atracción al mismo sexo que la Iglesia acepte las uniones y la práctica homosexual, ya que sería como hacer una moral paralela que los favorezca y los rebaje, pues se les consideraría incapaces de seguir las enseñanzas de Cristo. Es por este motivo que el sacerdote aconseja lo siguiente. Lo que podemos hacer los sacerdotes es escuchar a esas personas, escuchar su historia, consolar, darle importancia a las cosas que les hacen sufrir, ¿no? Y la comunidad cristiana, no rechazarlos, ¿no? Decir, oye, mira, en fin, no te voy a juzgar, ¿no? Yo no soy nadie para juzgarte, que lo decía el Papa. Nadie, ni el Papa ni nadie, o sea, dice un refrán medieval que de internis neque ecclesia judicat, ¿no? Del interior de la persona ni la Iglesia juzga, eso solo lo ve Dios, ¿no? Lo nuestro es siempre animar, comprender, ¿no? Obviamente no te voy a decir que el blanco es negro, ¿no? O no voy a decir, bueno, ya pongamos entre paréntesis la verdad, pero no te voy a estrellar la verdad en la cara como algo para lanzarte, ¿no? Te voy a intentar hacer amable la verdad y comprender que a veces puedes encontrar una dificultad o sencillamente no lo veas, ¿no? En España un video se vuelve viral al mostrar la importancia de los abuelos en la familia. Veamos de qué se trata. La Asociación Jiruquide en España de Familias Numerosas de Euskadi, en el País Vasco, publicó un conmovedor video titulado Con los abuelos somos más familia. Este corto narra la historia de un hombre que al quedar viudo se va a vivir a la casa de su hija, que está casada y tiene 3 hijos. El anciano trata de adaptarse a la vida cotidiana de la familia, ayudando con los niños y en los quehaceres del hogar, pero a veces siente que es una carga. De pronto, una mañana la mujer encuentra una nota en la que el padre le avisa que se ha ido a la residencia para ancianos. La hija sale rápidamente a buscarlo y al encontrarlo le habla de cuán importante es para su vida, el papel que tiene en su casa y de lo mucho que lo quieren y necesitan sus nietos. Tú consigues que sea fácil querer estar juntos, que seamos más familia.
Dices que no sirves para casi nada, papá, pero te aseguro que te necesitamos para casi todo. Al final el video muestra que en realidad el abuelo solo estaba de paso en la residencia de ancianos, ya que había ido a visitar a un amigo y que a pesar de las dificultades que tenía en la adaptación a su nueva vida, sabe que su lugar es al lado de su familia. Pues qué importante que se hagan estos videos que promuevan el amor a nuestros abuelos, el amor a los ancianos, que muchas veces, pues como se muestra en el video, se sienten un poco dejados de lado, pero hay que promoverlos, amarlos y mostrar la importancia que ellos tienen en nuestras familias. Si tenemos que honrar a nuestros padres y a nuestras madres, con más razón diría yo, a nuestros abuelos. Ahora nos encontramos enlazados vía Skype con una persona ya conocida por nosotros. Él es Monseñor Willy Peña, conductor del programa Mientras el Mundo Gira, donde explica cada semana cómo las enseñanzas de la Biblia tienen actualidad en nuestra vida cotidiana. Pero hoy hemos querido en EWTN Noticias entablar una comunicación con él porque Monseñor es párroco de la Iglesia Santa Bernardita en Puerto Rico, donde cada día dan alimento a cientos de personas por la situación de vida que actualmente existe en la isla, luego del paso de los huracanes Irma y María. Monseñor Peña, bienvenido y gracias por este tiempo. Y gracias por esta oportunidad que me dan de poder compartir con todos este momento existencial que estamos pasando nosotros, que no es exclusivo, porque varias partes del mundo hay mucho sufrimiento a causa de diferentes eventos, algunos naturales, otros de índole terrorista y demás, pero hay un dolor muy grande, hay una frustración muy grande en el mundo. Como cristianos tenemos que aprender de todo esto y volvernos héroes en la fe, pero gracias a ustedes por darle un poquito de conocimiento de lo que ha sucedido, un poquito por lo menos generalmente, y qué estamos haciendo. Yo creo que la recuperación, hay una frase que se ha hecho muy famosa, es Puerto Rico se levanta, y creo que también la comunidad cristiana se está levantando y ahí yo tengo múltiples, no hay tiempo por supuesto, de compartir con ustedes la cantidad de iniciativas a nivel espiritual, material, comunitario, solidario y sobre todo que ha surgido de todo esto un evento, una dinámica ecuménica muy bonita, que especialmente con grupos de hermanos cristianos no católicos no existía, y sin embargo nos hemos dado a la tarea, y yo creo que hoy estamos más unidos que nunca, y esto para mí ha sido la paz en medio de la tormenta. Monseñor, un poco para recordar a quienes nos ven en estos momentos, el paso del huracán María ocasionó el corte de los servicios básicos como el agua y la electricidad. Frente a esto, ¿nos puede explicar, por favor, cómo vive la población y qué ayuda está brindando la Iglesia? En este momento, Cáritas de Puerto Rico, con la diócesis, ha sido el grupo que más ayuda ha dado de todo tipo, más que FEMA y más que la Cruz Roja. Claro, con nuestro estilo. Nosotros no somos, el estilo de nosotros cristianos católicos no estar vociferando, sino la de la izquierda no sepa lo de la derecha. Pero todas las parroquias, en cierto modo, se han dado, unas con más, otras con menos, parroquias que desaparecieron, que su infraestructura fue totalmente destruida, pero las otras, como en el caso nuestro, que quedamos bastante en pie, no porque éramos mejores, sino porque Dios nos ha dado una gran tarea, como por ejemplo un comedor para 268 personas de almuerzo caliente de lunes a viernes, una casa de Raquel que siempre existía, pero ahora está haciendo acopio y distribuyendo todo lo que tiene que ver con niños, porque muchos lugares quedaron destruidos, y ropa de adulto uno puede tener, pero pañales no es fácil, fórmulas de niños, medicinas para los niños. Entonces tenemos el centro Raquel y el comedor comunitario, donde come y también se le lleva a las personas encamadas, viejitas, que no pueden llegar hasta ahí. Eso pues ha hecho que, y sobre todo, el poder nosotros caminar con nuestra gente. Este es un momento que hace mucha falta porque, de hecho, ahora viene el momento más difícil, después del mes y medio, porque viene ahora la depresión, todavía no tenemos, hay un 40% todavía de la isla sin electricidad. Entonces pues hay un desasosiego, y ahí entonces nuestra parroquia, por lo menos la mía y creo que todas las demás, comenzamos a hacer lugar de vida, comunidad de vida, donde la gente de nosotros mismos tenemos una planta, y este sábado, si Dios nos da licencia, vamos a tener una película por la noche para los niños, para que la familia utilice la parroquia también como centro de poder respirar un poco,
¿Me entiendes? Yo creo que ahí estamos caminando con nuestra gente. Hay lugares como, por ejemplo, Punta Santiago, que hay un gran compañero. Ese lugar, como está al lado del mar, desapareció prácticamente. Lo único que quedó en pie fue la parroquia. Especialmente, muchas cosas se fueron, todos los bancos se fueron para la calle, pero ni el crucifijo, ni la imagen de la Virgencita se tocaron. Efectivamente, Monseñor, signos de esperanza que Dios permite para seguir adelante. Y por favor díganos cómo una persona que nos está viendo en estos momentos puede ayudar a nuestros hermanos en Puerto Rico. Centro Raquel se ha convertido en un centro de acopio para ayudar a las madres, padres con sus infantes, porque el niño no entiende, especialmente los bebitos hasta 5 o 6 años, no entienden que porque no hay electricidad, porque ellos no pueden jugar en la calle, porque ellos no tienen agua fría. Uno se da cuenta de lo que significa un vaso con hielo y agua fría en un clima que a veces tiene 100 grados de temperatura, los mosquitos. Entonces hay que buscar unos mosquiteros. El mosquitero que parecía que había desaparecido, pues ahora vuelve a tener un papel protagónico. Muchos mosquitos, fruto de las aguas estancadas. Entonces todo esto, pues nosotros lo estamos dirigiendo a través de Casa Raquel, al mismo tiempo que los comestibles, que también nos han dado bastante, pero están comiendo 267 personas diarios, y que comen ahí o se lo llevamos. Y hay 2 equipos de la parroquia que se alternan. Y llevarle comprar a las personas en su casa, medicinas que necesitan. Entonces, toda la ayuda monetaria que nos pueden ofrecer, pueden estar totalmente seguros que va a ser bien empleado. Ahí están las pruebas. Y para mí eso es un dinero sagrado, más que nunca. Siempre lo ha sido, pero ahora más que nunca. Y yo creo que Dios se lo va a pagar con muchas bendiciones, porque aún nosotros hemos visto la providencia de Dios. Gracias, Monseñor. Hemos estado mostrando en pantalla la cuenta de banco donde las personas que quieran ayudar pueden enviar un donativo. Muchas gracias, que Dios los bendiga a todos. Gracias de nuevo, Monseñor. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este programa. Nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Así es, muchas gracias por estar con nosotros. Saben que cuentan con nuestras oraciones y nosotros también contamos con las de ustedes. Que tengan un buen día. Hasta pronto.